Tenemos una mesa, la verdad, muy buena, porque ya teníamos previsto hablar con él hace mucho tiempo. Es una persona muy cercana. Y tengo que decir que me ha sorprendido por su juventud. Estamos acostumbrados a ver a una persona al frente de la iglesia por los años de servicio, y muchas las veces el sinónimo de los años con las canas, ¿no? Y hoy tenemos a un cura párroco muy joven. Él es el padre Gabriel Benedicto, cura párroco de la iglesia, de la parroquia Virgen de la Paloma. Padre, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerlo aquí, padre. ¿Cuántos años tiene? 36 años. ¿Y cuántos años de sacerdocio? Ya llevo ejerciendo 8 años en el ministerio. Padre, ¿se dice iglesia o parroquia? Que siempre estamos confundidos ahí. Bueno, el término parroquia es un término más jurídico, recogido en el derecho canónico, enmarcado dentro de la estructura de una diócesis que tiene un obispo y que tiene unos territorios gobernados por el obispo por parroquias donde hay una cabeza que es el párroco. Podemos encontrar, por ejemplo, para entendernos, en un pueblo a un párroco que Sí. tiene varias iglesias, centros de culto donde pues, podemos encontrar, ¿no?, la iglesia de la Inmaculada, la iglesia de San Nicolás, pero el párroco, el que lleva el territorio, Es el mismo en todos lados. es el mismo. Entonces, normalmente podemos a veces encontrar que la parroquia y la iglesia se identifican, pero en muchas ocasiones podemos encontrar que la parroquia, como territorio parroquial, tiene varias iglesias, Sí. ¿no? O tiene ermitas fuera del pueblo, o tiene colegios donde hay capillas y donde se celebra, ¿no?, el sacramento de la Eucaristía, pero en este lugar, en la parroquia, es donde se administran los sacramentos. Por ejemplo, el bautismo, que es el Sí. que abre la puerta. Eso solo en la iglesia. Eso solo es en la parroquia, no en capillas Sí. de colegios o en Mira qué ermitas. importante. Ujú. Padre, ¿cómo llegó a usted el llamado de Dios? ¿Cuándo se dio cuenta que tenía esta vocación? Pues yo, por un lado, he sido una persona que he sido muy insatisfecha. Y una vez me decía una profesora, pues eso es una cosa estupenda, porque o te encontrarás con Dios o te suicidarás, ¿no? Me decía, vas a llegar hasta el final, no te vas a quedar a medio camino. ¿Y cómo llegué a la vocación? Primero sabiendo que no era mi vocación. Yo me encontraba que buscaba la felicidad, por ejemplo, en el deporte, y no era la respuesta. En los estudios, que me gustaba mucho saber, estudiar, pero no me llenaba. En una chica, y tampoco era la respuesta de mi corazón. En los amigos, en hobbies, en la pesca, y terminaba regalando la caña. En la paleontología, que me apasionó, y cuando descubrí fósiles dije, se acabó. No era lo que quería. No me llenaba nada. Y yo decía, y como la gente se conforma, iba a una discoteca con los amigos, digo, bueno, ¿y qué tiene esto? Yo necesito algo más. Y sobre todo la cuestión de saber si Dios existe y si realmente yo puedo relacionarme con Él y su amor puede cambiar mi corazón. Porque yo lo que veía es que no podía amar a los demás. Entonces hubo un momento en el que, en esa situación de búsqueda existencial, pues Él me encontró. Yo recuerdo que había tenido experiencias de Dios, pero tenía 16 años, y recuerdo que nos íbamos siempre de vacaciones con mi familia a la playa, y cogí unos libros de la habitación de mis padres, unas vidas de santos. Y entonces yo en la playa empecé a leer la vida de San Juan de Dios, que se dedicó al cuidado de los enfermos mentales y de los pobres. Y cuando yo empecé a leer eso, yo sentí que Dios me decía, yo quiero hacer algo grande contigo. O sea, yo te llamo a caminar por un camino que no es el establecido, ¿no? Nos dicen, naces para estudiar, para trabajar, para casarte, para tener y para morir. Y yo digo, bueno, a mí no me han dicho que se puede ser santo. Yo primero sentí que Dios me llamaba a ser santo. O sea, a dar la vida por los demás. Sí. Y ese amor pues me hizo empezar a rezar, empezar a estar contento, empezar a cambiar mi actitud con mi familia, a servir a mi familia, a realmente a mirar al otro no como un rival,
sino como un hermano. Y no sabía que Dios me llamaba a ser sacerdote. En ese momento un sacerdote me dijo, ¿tú no crees que Dios te llama a ser sacerdote? Y digo, no. Pero si me llama, yo no le voy a decir que no. Y la llamada llegó 2 años después, yo ya tenía 18 años, iba a entrar en la universidad. Y yo me vi en una decisión, tenía que elegir a Dios o el mundo. Me encantaba la filosofía que nos venden no suele ser favorable a la cuestión de Dios, y entonces estaba como entre 2 novias. ¿Cuál elijo? ¿A Dios o la filosofía? No porque sean incompatibles, para nada, pero casi eran 2 caminos que, tal como lo vivimos en España, filosofía y Dios son casi incompatibles. Y entonces hubo un momento de lucha, yo sentí la llamada, empecé a plantearme la llamada, pero empecé la carrera de filosofía. Y en ese momento llegó un punto en el que dejé de creer en Dios. Perdí la fe, mi relación con Dios se había roto y yo me vi muerto. Volví otra vez a no poder amar, a no estar contento, a tener muy buenas notas, pero a estar vacío. Y me ayudó un encuentro que el Papa Juan Pablo II en el 2000 hizo con los jóvenes en Roma, en el que nos preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el Evangelio Cristo pregunta a los apóstoles, después de estos años, ¿quién decís que soy yo? Y yo en ese momento le pedí a Dios, yo quiero decir con la Iglesia Católica que tú eres Cristo. Porque si miro mi vida, solamente cuando estuve contigo fui feliz y pude superar mi egoísmo. Y sin ti estoy vacío. Pero no creo en ti, dame la fe. Experimenté que la fe es un don. Y entonces Dios me perdonó, empecé otra vez a sentir su presencia, su amor, y fue el momento en que dejé la universidad y con una alegría que nunca había experimentado, cogí la maleta y me fui con 19 años al seminario misionero, con la intención pues de en un futuro salir de Madrid, ¿no? Pero es dejar casa, comodidad, playa, vacaciones, todo. Cuando Dios te toca, a mí lo que me hacía sufrir es no poderlo dejar. O sea, cuando es el momento, pensar que tenía que pasar un año estudiando, esperando, y en mi casa era lo que me hacía sufrir. Y como me abrieron las puertas del seminario, porque entiendes que un chico que hacía unos meses decía que no creía en Dios, sí, y que ahora sí. Sí, pues hay que tener un poco de prudencia. Y me abrieron las puertas y dije, yo me cuelo. Aquí me quedo. Yo aquí me quedo, digo, queda todo atrás, ¿no? Y empecé un camino del que nunca esperé que se pudiera luego ser tan feliz. O sea, yo no pensé que nunca se podía ser tan feliz siendo sacerdote. Sí, ya lo que observo, porque llevo un tiempo observándolo y que me sorprende, su convivencia con los jóvenes. Usted parece un joven más ahí. Viene un joven y lo abraza y le dice, Gabriel, hacemos tal cosa. O le veo en la bicicleta. No es el típico cura párroco que está solo en el altar. O los chicos van, dice, hoy veo que hay grupos, la Iglesia de la Paloma tiene muchísimo trabajo pastoral y tienen muchos grupos de jóvenes que no es fácil ver hoy por hoy en una parroquia. Yo lo que experimenté cuando era joven es que muchas veces me vi solo para vivir mi fe con mis preguntas, ¿no? Y sin respuestas. Los jóvenes tienen una situación muy difícil. Sí. Son héroes si quieren seguir el camino de Dios. Primero son señalados. Por parte de la educación muchas veces yo he vivido como una falta de respeto al que cree. Y no están preparados ni para defenderse a veces en el mundo de las ideas porque son muy jóvenes. Cuando se ven atacados no saben qué decirle a un profesor. O no saben qué decirle a un grupo de 15 que les dice, ¿por qué vas a misa? Y a la vez, ellos mismos tienen una etapa muy dura. No son niños, no son adultos, pero están en el mundo de los adultos. Tienen que tomar decisiones ante las amistades, ante la sexualidad, ante qué debo estudiar, ante mis padres, ante mi manera de pensar. Y yo lo que siento es que los jóvenes muchas veces están ahí solos y sufren mucho. Y cometen muchos errores, como me decía un joven, porque nunca he tenido a nadie que me acompañe. Están sedientos de poder hablar, de poder ser aconsejados,
de querer ser felices y de probar, y a veces ese camino lo hacen solos o mal acompañados, y por eso muchas veces decimos que los jóvenes se equivocan, pero lo que buscan es la felicidad. Juan Pablo II lo decía, cuando un chaval se droga o se emborracha, lo que busca es la felicidad, es decir, lo que busca es a Dios, pero se está equivocando. Y cuando vuelve a casa vacío, no tiene a nadie que le haga pensar eso, y lo vuelve a hacer el próximo fin de semana, pero por lo menos lo busca. Cuando nos hacemos mayores ya ni buscamos la felicidad, nos aguantamos y nos conformamos con lo que tenemos. Entonces yo me he visto muy solo, y también en esa experiencia entiendo cuando uno tiene dudas de fe, cuando uno tiene problemas de afectividad, cuando uno tiene... O sea, necesitamos en ese sentido estar con los jóvenes, porque necesitan realmente una palabra, y ellos te lo agradecen. O sea, en cuanto se sienten queridos, un joven te abre las puertas, o sea, te da su confianza. ¿Y es compatible esa comunidad con una comunidad tan antigua y estructurada como la de la Virgen de la Paloma? Porque yo veo que hay una comunidad mayor. La llegada de los jóvenes debe ser hasta incómodo para los mayores, porque los mayores están acostumbrados a su ceremonia, a su espacio, a su silencio. Los jóvenes hacen bulla, cantan, ríen, corren. Pues yo creo que la labor de un párroco es, como en la parábola del hijo pródigo, intentar que el hijo mayor, que siempre ha estado en casa y que no ha dado problemas, se sienta a gusto, contento de que el hijo joven, alocado, que se ha ido de casa, vuelva. El padre sale a su encuentro y dice, pero ¿no ves que él estaba muerto y ahora está vivo? ¿No te alegras de que esté en casa? Los jóvenes, evidentemente, hacen ruido, siempre rompen cosas, sí. Hay, ¿no? Que estar siempre detrás de ellos, pero yo creo que la labor del párroco es esa, y yo veo que las personas mayores en la parroquia se alegran de ver, por ejemplo, cuando hacemos un campamento en la parroquia, está todo el patio lleno de niños, pasan como si fuera, es verdad, una especie de campo de batalla, protegidos por los monitores, pero dicen qué alegría que esto esté lleno de niños, ¿no? Sí. O ver a los jóvenes en las fiestas de la Paloma poniendo las vallas, o cantando a la Virgen cuando pasa con la carroza. Es decir, yo creo que también las personas mayores son capaces de percibir y de alegrarse porque estos jóvenes están aquí, ¿no? Sí. Yo llevo un buen tiempo yendo también a la parroquia Virgen de la Paloma, y por eso se lo decía, porque yo estaba acostumbrada a ver, hay una comunidad más mayor, por decirlo así, ¿no? Y hoy por hoy se ve ahí mucha juventud, mucha vida, y es como dice usted también, muchas de las veces mucho desorden, pero es vida, es luz, ha llegado como oxígeno, ¿no? A un lugar que tanta falta le hacía, porque la presencia de los jóvenes de verdad, con sus virtudes y sus defectos y sus errores, pero los jóvenes tienen derecho a cometer esos errores. ¿Cómo habla la Iglesia de la sexualidad, de la droga, del alcohol? Pues siempre la manera de hablar es desde la belleza de construir una vida feliz. Si tú quieres construir un edificio, la Iglesia te ayuda a construir un edificio que no se caiga. A veces, para que un edificio no se caiga, como somos impacientes, lo que más cuesta es cavar, hacer los cimientos, a veces ir para abajo, ¿no? Entonces la Iglesia enseña que para llegar a ser feliz y amar con el cuerpo, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, primero hay que cavar, hay que prepararse. Uno no puede subir una pesa de 150 kilos en un día, tiene que progresar. Entonces la Iglesia lo que propone es un camino que te lleve a ¿qué es lo que quiere el corazón? Que alguien te ame para siempre. Estamos demasiado ya acostumbrados a pensar, como me decían a mí los jóvenes, que el amor se acaba, que todo termina, que todo es caduco, pero porque no construimos bien un edificio, porque es mucho más fácil no cavar. Pero el problema es que al final el hombre muchas veces termina convenciéndose de que no existe la posibilidad de construir el amor, de que hay contrato temporal, esto me durará un tiempo. Pero tú quieres, cuando alguien forma parte de tu vida, que esté para siempre y que te ame para siempre. Y la Iglesia dice, eso es posible, no es fácil, pero con la ayuda de Dios, cavando,
se puede construir algo que dure para siempre. Yo veo a mis padres que están más enamorados que cuando empezaron. Y a mí eso me alegra, porque son cristianos y me hacen ver que es posible. Y que mi padre le dice a mi madre, si tú estás contenta, yo estoy contento. Y yo eso lo veo, no son palabras. Y el problema es que nuestros hijos a veces no han visto, en los padres no han tenido la suerte de ver que es posible construir una familia y un amor que se renueve y dure para siempre. Y entonces estás convencido de que mejor que no te hagan daño. Mejor no apostar mucho, porque puedes perder, seguro que perderás. Entonces la Iglesia defiende lo que es bello, no lo que es fácil, lo que es para siempre, no lo que es efímero. Y yo creo que en ese sentido yo me he sentido amado por la Iglesia para poder caminar por caminos que al final son los que resultan válidos para que una persona sea feliz. Yo me encuentro mucha gente que vuelve a la discoteca por la calle Toledo y que a veces hablo con ellos, sí, que viven de cualquier manera su sexualidad. Y cuando hablo con ellos, les digo esta pregunta: ¿cuando unís vuestros cuerpos se unen vuestras almas? Y dice, no. Muchos ni siquiera saben cómo se llama. Y tú estás lleno, vacío, me siento vacío. Yo creo que la Iglesia nos invita a que el sexo sea una verdadera entrega y construcción de amor donde las almas se unan con un sentido total y entonces integral, ¿no? Integral, de un proyecto para siempre, incluyendo los hijos. Hoy en día tener hijos parece que es una carga. Cuando dice, me he quedado embarazada, pobrecita, y si es el segundo, seguro que ha sido un error, ¿no? Hoy en día vale más un coche, le damos más importancia a veces al valor de un coche que al de tener un segundo hijo. Entonces yo creo que nos han robado muchas cosas que son preciosas y que tenemos que retomarlas y creer que es posible. Pero ¿sabe qué pasa, padre? Que también somos víctimas del consumismo. Esta misma sociedad hace que seamos competitivos. Si alguien se ha cambiado el coche, porque yo no me voy a cambiar. Se lo decía, mi teléfono está viejo, pero a mí me sirve, porque me sirve para que me llamen y para lo que le dé utilidad, ¿no? Pero sin embargo veo otras personas que se han comprado un teléfono de última generación que si lo hubiese invertido en otra cosa, es un buen dinero. Pero somos víctimas del consumismo. Esta misma sociedad nos arrastra. ¿Quién tiene las mejores vacaciones? ¿Quién tiene la mejor ropa? ¿O quién tiene mejor coche? Eso también pasa, pero yo creo que también es porque somos víctimas de la ausencia de la Iglesia. Hoy por hoy yo veo una Iglesia más cercana, más abierta. El mismo Papa Francisco ha dado una mirada hacia mi colectivo, que yo soy del colectivo de los divorciados. Yo soy divorciada, he vuelto a formar pareja, pero yo no soy un miembro recomendado, ¿no?, dentro de la Iglesia. Sin embargo, yo creo en Dios. Voy a iglesia, no voy siempre, porque tengo siempre el egoísmo de que tengo otro trabajo y que a veces no voy a misa, ¿no? Lo justificamos, porque es verdad, me hago cargo de ello. Pero también personas como yo, que muchas de las veces no podemos ir a la iglesia, porque somos esa parte no bien vista de la Iglesia, que nos hemos divorciado. Mira, yo te recuerdo una frase de Jesucristo que dice: yo he venido a por los que están enfermos, los que no necesitan de médico no me necesitan. La Iglesia es un hospital y todos estamos entrando en esa puerta, en ese gran hospital, para que nos enseñe a amar. Y todos necesitamos hacer un camino y un recorrido para darnos cuenta de que amamos poco y mal. Y la Iglesia nos tiene que acompañar. En ese camino estamos todos somos enfermos. No sobra nadie. Pero uno tiene que tener la docilidad de ponerse con Cristo y de reconocer que ama poco y mal. Y que a veces, pues, tenemos pretensiones o nos buscamos, ¿no?, fórmulas que nos da miedo a veces abandonar, pero que no son auténticas muchas veces, son comprensibles, pero es como lo que hablábamos antes de los jóvenes. Yo entiendo que un joven, como joven, necesite escapar de su realidad, necesite olvidar sus problemas
busque entonces un ámbito totalmente de disipación, a veces con el alcohol, sin el alcohol, con lo que sea. Eso lo entiendo, pero amar a una persona es decir, y con tan poco te conformas, vamos a caminar, vamos a ir hacia adelante. O sea, vamos a hacer que te guste vivir el día y que cuando termines el día no haya sido un peso. Hay jóvenes que están deseando llegar el fin de semana porque la semana resulta muy dura, la vida es muy dura. En el fondo no nos gusta vivir, no nos gusta el lunes, no nos gusta el martes, y a veces incluso afectivamente, es decir, no soportamos a veces estar solos. Es decir, a veces hay que ir viendo caso por caso y ver cuál es la verdad de mi vida. Igual que un sacerdote tiene que aceptar que le ha entregado la vida a Cristo y Cristo te basta. Y no es una condena mi soledad, no es una soledad, es una soledad que es aparente. Yo estoy con el Señor, que es el que más te puede amar. Y muchas veces se equivocaría un sacerdote si buscara hacer una componenda afectiva porque no la encuentra en Dios. Yo creo que todos tenemos que ponernos, antes de morirnos, ante Dios y que Él nos enseñe a amar. Y entonces en la Iglesia no sobramos ninguno. Todos estamos de camino. Y a mí me admira que tú estés en camino, que tú te estés acercando a Dios, escuchando su palabra, yendo y acudiendo, ¿no?, a la Iglesia. Y en ese sentido yo creo que nos entendemos perfectamente y nos respetamos perfectamente y nos queremos. Y ojalá más personas se atrevieran a ponerse en camino como lo estás haciendo tú. Y precisamente no sobras, al revés, eres parte de la Iglesia en camino, como el joven, como el anciano ante la enfermedad o como una situación que has vivido dolorosa de divorcio, de separación o de ruptura. Pero todos tenemos que aprender a ponernos en camino. O sea, en la situación en la que estamos no debe ser la meta, es el punto de salida. Y tenemos que hablar con Dios y decir, Señor, ¿y entonces cuál es mi meta? Estoy en esta situación, pero ¿a dónde tengo que llegar? La gente de producción nos marca la primera pausa. Me gustaría dejarle con una pregunta antes de ir a la pausa. Usted ha dicho, estamos con Dios, pero mucha gente se pregunta cuando un hijo se enferma, nosotros que somos migrantes, que estamos lejos de casa, que tenemos que dejar la familia y venir a buscar nuevos horizontes, cuando estamos solos, ¿dónde está Dios? No me responda, respóndame a la vuelta. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso, tenemos muchísima gente viéndonos, muchas gracias a todos. Es increíble, padre, yo creo que este tema ha gustado mucho. Tenemos una respuesta a una pregunta pendiente. Si me preguntaba que dónde está Dios, sí, ¿no?, cuando sufrimos. Te voy a contestar con una respuesta que dio el Papa Francisco cuando visitó Tierra Santa y visitó el Museo del Holocausto. Y tomó esa pregunta que estaba escrita en un barracón de Auschwitz. Un judío le había dicho a Dios, ¿dónde estás? Y él dijo, esa es la pregunta que el hombre le hace a Dios. Pero Dios le hace una pregunta al hombre. Y ya se la hizo al principio. Adán, ¿y tú dónde estás? Un campo de concentración es una pregunta que Dios le hace al hombre. ¿Y dónde estás? ¿Te has separado de mí? ¿Has sido capaz de crear este infierno? La pregunta también la podemos hacer al revés, es decir, ¿cuánto sufrimiento es porque no está Dios en nuestra vida? Y entonces nos hacemos mucho daño a nosotros mismos porque yo te he querido ayudar, te dice Dios, y te separaste de mí, has dudado de mi amor. Y eso es lo que provoca en general el gran sufrimiento de la persona. Si se lo digo yo a los jóvenes, tú te metes en un callejón y luego le echas la culpa a Dios. Cuenta con Dios que te va a ayudar. Porque si caminas con Él, tú verás que siempre está. Yo, por ejemplo, he vivido la enfermedad de un sobrino que a los 10 meses de vida le diagnosticaron un tumor cerebral. Ha fallecido ahora en julio con 6 años. ¡Wow! Dios. Como en mi familia nosotros hemos recibido la fe y no nos hemos separado de Dios,
lo que hemos visto es que Dios ha estado con nosotros. Ha sido impresionante cómo ha ayudado a la madre a amar a un hijo que sufre, a tener más hijos. Yo cuando he visto a mi hermana teniendo 2 hijos después de este niño que ha llevado 5 años de hospitales, de tratamientos, es decir, pero ¿quién te da la capacidad de amar y no solo llorar? Y de dar gracias por cada día. Y ver que ese niño tenía una misión. O sea, ese niño ha movido a un montón de corazones duros, ha roto un montón de divisiones, porque un niño que sufre tiene un misterio que es el sufrimiento de Jesucristo. Yo cuando pasé los últimos días, el 9 de julio, estuve yo en Estados Unidos y tuve que venirme, y él murió el 12. Yo lo miraba y digo, es que en esta mirada hay una presencia de Dios. No sufre solo este niño. Y ha roto tantas divisiones, tantos odios. Te cuento, por ejemplo, una experiencia. Cuando el niño murió, una familia muy amiga de este niño tenían un hijo que había abandonado totalmente la fe y que había roto un poco con la relación un poco con la familia, una situación difícil. Dice, yo le pedí a Dios por intercesión de este niño, de Miguel, la conversión de mi hijo. Dice, unos días después me llaman de España y me dicen, oye, tu hijo lo hemos visto en misa. Y cuando yo le llamo, hijo, ¿tú has ido a misa? Dice, es que mamá, he tenido una experiencia muy fuerte de Dios y me he dado cuenta que estoy equivocado y quiero volver a la iglesia. Qué maravilla. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer un drama cuando sé que mi sobrino ha cumplido una misión? Que Dios le ha ayudado porque él ha sido un niño que ha ido al cole, que lo ha vivido como si no le pasara nada. Y que está ya en el cielo, que está vivo. Y que nos ha dado un ejemplo en pocos años, ha llegado a la edad adulta, que es dar la vida. Dar la vida. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hemos vivido? Que es verdad que Dios no creó el sufrimiento, que es un producto de la separación del hombre con Dios. Pero Dios lo que hace es entrar en él. Cristo ha entrado en el sufrimiento, ha subido a la cruz. Y cuando tú estás en la cruz crucificado con Cristo, si estás con Cristo, no te mueres, resucitas. Una situación de muerte, una situación de depresión, una situación de paro, de lo que sea. La pregunta es, ¿dónde estás? Como te separes de Dios, entonces te mueres. Pero es justo que vayan tan jóvenes, padre. Lo que nosotros tenemos que pensar es que, decía el catecismo, ¿el hombre para qué ha sido creado? Yo le preguntaba a los niños el otro día en un parque, oye, ¿para qué nos ha creado Dios? Y decían, ¿buh? ¿Cómo podemos ser felices? ¿Con la moto? ¿Con la Play? ¿Cuántos años necesitas para ser feliz? Y en el catecismo se decía que el hombre ha sido creado para amar a Dios, para estar con Él. O sea, la felicidad de lo que es Dios y el amor de Dios, que aquí empezamos ya a experimentar. Lo demás vale poco. O sea, lo demás es poco. Entonces, lo que es injusto es no experimentar eso. Que haya tanta gente que no sepa de Dios. Que solo sepa de móviles, de coches, de notas, de trabajos, de facturas. Porque el hombre que nace y muere así, eso sí que es injusto. Lo que tiene todo hombre derecho es a saber y a poder saborear ese amor de Dios. Te digo una cosa, yo tuve una madre que tenía una chica deficiente. Su mayor temor era morir y que su hija se quedara aquí sola. Tuvo una reacción alérgica que perdió se le cayó la piel del cuerpo, estuvo en coma. Nosotros rezamos por ella y volvió. Y cuando yo le dije, oye, qué alegría volverte a ver en la parroquia, dice, pues yo me he enfadado un poco. Porque estaba tan bien allí, que le dije a Dios, cuida de mi hija, pero he tenido que volver. Es decir, el tiempo es relativo. A veces te encuentras personas que han vivido 100 años y 100 años que no han sido felices. No han sabido... Mira, hay un personaje en la historia, Abderramán III, que gobernó más de 50 años en Al-Ándalus, y en su diario dice, de los 50 años que he sido califa, 13 he sido feliz. 13 días he sido feliz. ¿Pero por qué tan poquito? Ese es el problema. ¿Por qué? Yo me pregunto, porque el hombre se separa de Dios. Porque con Dios 13 días son 13 años.
Pero Dios también dice, amarás a padre y madre, dejarás padre y madre para formar tu familia. Pero ese niño que fue tan joven no tuvo la posibilidad o la oportunidad de formar su propia familia. Yo tampoco. Es decir, cada uno tiene un nombre para la eternidad. O sea, no depende de ser sacerdote, de ser casado, de tener hijos, el que la vida merezca la pena ser vivida, sino una persona es sujeto de amor y motor de amor. Yo cuando estuve también en el Cotolengo, donde tratan con enfermos mentales, descubrí esa verdad. Esas personas no se casarán, están allí, pero son muy felices, porque acogen y dan amor, acogen y dan amor. ¿Cuántos años tengas o cómo lo hagas, en el formato de familia o la no familia, no es la cuestión. La cuestión es el tiempo que Dios nos da, aprovecharlo para amar. Ama y serás feliz. Y en esos momentos en los que tú crees que Dios no está, te darás cuenta que está, y que te está hablando, y que como tú has visto en tu vida, que te hace una promesa que luego se cumple. Tú has pasado por momentos muy difíciles. Conmigo Dios ha sido muy generoso. Pero quien se fía de Dios, luego resucita. También hay momentos en los que tenemos que fiarnos de Dios cuando no lo vemos, cuando parece que no está, seguir apostando por Él. Pero yo también me he enfadado con Dios y he dejado de rezar, y se lo he contado. He dejado de rezar mucho tiempo. Es normal, tenemos derecho a enfadarnos. Tenemos derecho a enfadarnos y a desenfadarnos. Es decir, también nos tienen que ayudar, como cuando un niño pequeño se enfada con su padre porque no lo entiende, porque le ha dicho que se tiene que ir a la cama, y el padre sabe que mañana nos vamos de viaje, y si la niña no descansa en el viaje, va a estar medio llorando, medio... La niña muchas veces no es capaz de entender la mente de su padre. Nosotros, la mente de Dios, pretendemos entenderla siempre. Pero yo puedo siempre, y necesito que alguien me recuerde, que Dios todo lo hace por amor, y que si ahora no lo ves, pronto lo verás. Es decir, hay niños que tienen que fiarse de su padre y no lo entienden. Y cuando un niño le lleva al dentista a su padre, parece que te van a matar. Sí. Y te enfadas y lloras y pataleas. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros con Dios, cuando no lo entendemos, pues pataleamos, lloramos. Y luego dicen, pues si la muela la tengo muy bien. Después de un tiempo vemos que Dios nos estaba equivocando. Por ejemplo, unos novios se casan y dicen, jolín, nos vamos a hacer la luna de miel no en el Caribe, haciendo el Camino de Santiago. Y al día 3, al día 4, mi mujer se lesiona. Y nosotros, que teníamos 5 semanas, porque hemos hecho tal, que lo haces además delante de Dios, unas vacaciones, se acabó el Camino de Santiago. Pues se enfadaron con Dios. Pero luego me dijeron, mira, Gabriel, te tengo que decir que me había equivocado, porque mi mujer se quedó embarazada el día de la luna de miel, de la noche de bodas. Y dice, menos mal que no hemos estado un mes y pico caminando y ella embarazada. Pero yo no lo sabía y no lo entendía. Entonces, cuando nos enfadamos, también necesitamos, como los niños, personas que nos ayuden a desenfadarnos, a decir, ten paciencia, que lo entenderás. Los niños muchas veces no entienden muchas cosas y tenemos un poco que ayudarles a que las entiendan. Y nosotros a Dios muchas veces no lo entendemos. No, la verdad que no. ¿Qué tenemos que hacer para vivir como Dios dice? Porque somos, ya se lo he dicho, víctimas de una sociedad consumista. Muchas de las veces también vemos a familias que se han formado después de un divorcio, niños que han nacido después de un divorcio, con otras parejas. Pero Dios dice que tienes que casarte para formar tu familia. Entonces, ¿que ese otro grupo no es hijo de Dios? O sea, aquí la cuestión es que todos somos hijos de Dios. Seamos hijos de una prostituta, todos somos hijos de Dios. Luego la cuestión de nuestra propia identidad y de nuestros vínculos que nos constituyen, tenemos que hacer una reflexión. Te digo un ejemplo. Tú tienes una hija. Sí. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la vida. Pero ¿y si yo hiciera un papel y dijera, tú no eres su madre, te serviría de mucho? No, porque ya es mi hija. Un hermano, para toda la vida. Hay vínculos que no podemos disolver.
me enfade o no me enfade yo con mi hija se haya convertido en una rebelde, se haya ido de casa, no me coge el teléfono, hace 7 años que no hablo con ella, pero es tu hija. Y los hombres no podemos mentirnos y hacer papeles y decir que no es tu hija. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en relación al vínculo es: ¿cuál es la verdad de mi situación? ¿Quién es mi marido? Porque hay familias, por ejemplo, que nosotros tenemos familias que no pueden tener hijos, la vecina tiene 4 y tú le crías y dices, es que son mis hijas. No, no son tus hijas, son los de la vecina. Son como tus hijas. Es verdad, pero nunca se nada. Entonces la pregunta es esa, ¿no? La Iglesia nos tiene que ayudar a hacernos esa pregunta y a descubrir el corazón de nuestros vínculos. Porque fijaos que todos esos vínculos que hemos dicho que son para siempre nacen del matrimonio. O sea, que exigen que el matrimonio sea para siempre, porque de ahí nacen los hijos, los hermanos, lo que es para siempre, y entonces requiere que sea para siempre. Si eso lo perdemos, se cae el edificio. Si la relación fracasa, lo que hay que preguntarse es, ¿en realidad hubo una nulidad? Pero después de un proceso, no como la primera opción. Y descubrir quién soy yo. ¿Soy su esposa o no soy su esposa? Es una pregunta que te implica, porque son nuestros hijos. Entonces, yo creo que es fundamental que no renunciemos a que todos los vínculos que son para siempre nacen del matrimonio. Y tenemos que defender en ese sentido el matrimonio. Sí. Porque si no, la persona se siente en una situación precaria. Nace en una situación muchas veces de división. Sí, y de desventaja. Y él no pidió nacer, y tiene derecho a tener a su padre y a su madre. Si no lo conseguimos, habrá que empezar otra vez de nuevo, pero tenemos que aspirar a eso, porque es lo que nos hace feliz a todos, nos hace felices a todos. Cuando, por ejemplo, mi abuelo falleció con 93 años, habiendo tenido 8 hijos y más de 30 nietos, con todos sus errores, yo me alegré de que todos estuviéramos unidos. Siempre la división es un fracaso. Es un fracaso que a veces no hay otra opción, pero supone un fracaso que una familia ante una muerte no hayamos conseguido estar unidos, superar todas las divisiones, y es un fracaso que nos toca a todos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aceptar que nos equivocamos, pero que nos podemos levantar, y que sobre todo tenemos que aprender a enseñar a nuestras siguientes generaciones que igual que para ser sacerdote hace falta un camino, y si no duras poco, también para casarte hace falta un camino y una preparación muy seria. No basta con con enamorarse, no basta con que parece que el chico es majísimo, hay que hacer un camino. Es verdad. Hay que hacer un camino, y yo creo que ese es el error, es decir, ¿por qué tantos edificios se caen? ¿Por qué tantos matrimonios se rompen? Porque están mal construidos. Un arquitecto que hace 100 edificios y 50 se caen, le preguntaría, oye, yo no te contrato. ¿Cómo es posible que nos casemos tanto y nos separemos tanto? De alguna manera no estamos preparándonos bien. Y yo creo que tenemos que ir a ese punto, al tema de la elección, del noviazgo, de la decisión. Ahí tenemos que tomárnoslo en serio, prepararnos, ser acompañados, porque vendrán los hijos y tu propia felicidad depende de eso. Es verdad, es verdad. Vamos a la última pausa. Tendríamos que hablar más a menudo, padre. Me gusta mucho hablar con usted. Porque del otro lado hay mucha gente que habla el mismo lenguaje que yo, ¿no? Y a veces tenemos muchísimas preguntas que nos damos cuenta hoy que la respuesta era más fácil de lo que estábamos pensando. Vamos a la última pausa, ya volvemos. La verdad que tendríamos que tirar un programa de 2 horas, padre, ¿eh? Pero, como el tiempo es tirano en radio y en tele. La verdad, padre, muchas gracias por venir. Me ha encantado. A ti, yo valoro tu trabajo y la pasión que tienes por la radio y el don que Dios te ha dado para comunicar, que utilizas para hacer bien, para comunicar la verdad, para informar, que no siempre es lo habitual. Es verdad. Gracias, padre, de verdad. Esperamos otra visita aquí porque tenemos tantas preguntas, a veces muchas preguntas sin respuesta, o a veces porque no nos animamos a preguntar. Sí. Tengo yo la suerte de tener amigos del colectivo gay, lesbianas, gay, que yo solamente miro y son seres humanos que muchas de las veces sufren tanto porque no encuentran una respuesta, y lo primero que nosotros
tenemos esa soberbia de juzgar su vida, ¿no? A veces es tan importante encontrar una persona que te diga que aquí estoy, te voy a escuchar. Yo creo que es fundamental que todos podamos abrir nuestro corazón, porque todos sufrimos, sí, y todos buscamos la felicidad. Todo lo que hacemos está en función de buscar, pues, el bien, la felicidad. Y yo hace poco estuve de misión en Italia y bueno, pues terminamos hablando de Dios en donde menos te puedes esperar, que es en un bar. Y el propietario del bar nos dijo: esto que me has contado a mí se lo tienes que decir a mi hijo. Y el hijo al final nos buscó y nos abrió su corazón y decía: yo es que nunca he podido hablar con un sacerdote como lo estoy haciendo ahora. Hay una distancia ahí misteriosa o impuesta o no sé, o que nos impide muchas veces el encuentro. Y yo creo que toda persona debe sentir que tiene la posibilidad de ser escuchada y acompañada en ese camino de la felicidad por la Iglesia, como un padre, ¿no?, que tiene ternura de sus hijos, que uno se sienta, y la pregunta siempre será si eres feliz. Y a todos nos tiene que ayudar Dios a destapar las apariencias, ¿no?, las aparentes felicidades. Porque a mí me ha pasado con muchos chicos que te dicen: soy feliz, pero es una máscara. Hablas un poquito con él y al final se cayó y te encontrás con una absoluta soledad, ¿no? O él no te la reconoce, pero no, ahí en la misión, por ejemplo, el primer joven con el que hablamos, que estaba con su bicicleta, decía que él era feliz, que vivía la vida al día, que tal. Luego hablamos con un amigo y dice: bueno, tan feliz tampoco, porque ha estado 3 años de cárcel, tiene muchos problemas. Pobrecito. Pero él nos decía que era muy feliz y no necesitaba a Dios. Yo creo que todos tenemos derecho a eso, a abrir nuestro corazón, a ser escuchados y sobre todo a ser felices, no aparentemente felices, sino a ser felices. Es verdad. Y yo creo que a aprender a ser feliz con lo que uno tiene, ¿no? Porque a veces queremos tanto lo que tienen los demás que nos olvidamos de vivir y de disfrutar lo que tenemos nosotros mismos. El que tiene y quiere más es porque no tiene. No hay mayor rico que el que ama lo que tiene. Porque cuando quieres más es que no tienes nada de valor, porque quieres más. O sea, en el fondo, si uno está insatisfecho es porque no es rico, porque dice Jesucristo: bienaventurados los pobres. O sea, si tienes a Dios, es tal riqueza que todo lo demás, sinceramente, o sea, no porque por educación digas, es verdad, no tengo que ser materialista, sino porque ya es como, yo siempre digo, en América el oro y las plumas, ¿no? Que hay culturas indígenas que las plumas tienen más valor que el oro. Totalmente. Entonces, cuando tú te encuentras a Dios, pues las plumas son plumas. Ya no tiene esa importancia los collares, el lujo, es que ya no tienen valor, porque has descubierto lo que tiene valor. Y así es como cambia la persona. Cuando una persona, por ejemplo, encuentra una experiencia de amor, cambia, la ves contenta, la ves que empieza a ser generosa y que sus valores cambian. Sí. Y esa es la tarea de la educación, introducir una novedad en la vida que cambia a la persona, porque las ideas en sí mismas, ¿no?, pues no tienen tanta fuerza como la realidad, ¿no? Y al final no busques tanto porque Dios está en vos, ¿no? Hombre, San Agustín decía: tarde te amé, belleza infinita, siempre antigua y siempre nueva. Yo te buscaba fuera de mí, en tus criaturas, y ellos me dijeron: no somos nosotras. Y me dijeron: entra dentro de ti mismo. Y escuché una voz que me dijo: trasciéndete a ti mismo, porque no eres tú. Dice: y encontré una luz indeficiente, desconocida para mí, la verdad, la belleza infinita. Es decir, es verdad, Dios está más allá como origen de nuestro yo y debemos trascender, y está muy cerca. Y por eso el hombre, ¿cómo debe empezar? Reza. Habla a Dios. Cuando una persona no cree en Dios, digo: atrévete a decir: si existes, quiero verte en mi vida.
como se ve a Dios, no haciéndonos un selfies, sino en la historia. Dios actúa, empieza a actuar, empiezan a sucederte cosas, empieza a actuar en tu corazón. Como nosotros no vemos tantas veces la realidad de las matemáticas. O sea, la realidad de Dios se ve de otra manera. Y si rezas, como Jonás, cuando estaba en el vientre del cetáceo, la angustia más grande, y cuando estaba en el barco le dice, pero tú no rezas, y dice, yo no rezo. Pero cuando ya estaba ahí, no veía ya muchas opciones, rezó y dice, y Dios le escuchó y le sacó a tierra. Pero Dios te respeta tu libertad. Si no crees en Dios, tú reza de corazón, pídele a Dios, que Dios te escucha, y Dios vendrá. O sea, Dios llama a la puerta y entra en aquel que le abre la puerta. Y eso es así, es verdad. O sea, yo siempre que le he dicho a una persona, reza a Dios, grítale y dile, te quiero ver en mi vida, necesito ver, enseguida aparece. Gracias, Padre. ¿Nos puede dar la bendición? Despido y usted nos puede dar la bendición, por favor. Un segundo. Desde la producción de la 102.4 Factory FM, La Voz del Paraguay, Mira Paraguay TV. Hoy una mesa de reflexión, hoy una mesa de mucha paz. Y ojalá, como decía el Padre Gabriel, tienes que ser feliz. Y yo creo que la respuesta está dentro de cada uno. Padre, su bendición, por favor. Pues Padre Santo, para todos los que nos están escuchando, derrama sobre ellos, en medio de sus dudas, de sus preguntas o de sus sufrimientos, una bendición en este día, y concédeles también el poder rezar, poder gritarte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta cualquier momento. Un placer. Muchísimas gracias. Adiós.